El doblaje de Tsukumichi Moonlight Fantasy fue estrenado hace una semana en Crunchyroll como parte de los jueves de doblaje anunciados hace varios meses, y la verdad es que no esperaba mucho de la serie ni mucho menos del doblaje, porque los últimos títulos que escogieron no eran particularmente relevantes para mí, pero me terminé llevando una gran sorpresa. Primero empecemos por las generalidades. Este doblaje se hizo en México, para ser más específicos en la Ciudad de México, en el estudio conocido como BCI. Entre los actores principales podemos escuchar a Ferso Velázquez darle voz a Makoto Mizumi. Él también ha sido la voz de Adam Blade en Needless. Ahora que lo mencionas, ¿nunca me han presentado a otro familiar? Entonces tiene lógica. A estas alturas ya debería haber llegado a algún lugar. ¡Me siento tan solo! ¡Por acá! Sí, encantado, yo te ayudo. ¿Ah? Val Caponzanelli interpreta a Tomoe. Ella también ha sido la voz de Guess en JoJo's Stone Ocean. ¿Tienes algún problema, amo Makoto? ¡Qué grosero! Cuando el pacto con un amo es de un 80 contra un 20, el más débil de las dos partes suele tomar la forma de aquel que es más fuerte. Es importante que un samurái sea varonil. Debe ser honorable aunque muera de hambre. Y para terminar con los protagonistas tenemos a Mio, quien es interpretada por Diana Nolan. Ella también ha sido la voz de Tsubaki en Mirai Nikki. Y esta forma humana después del pacto. Soy la araña negra. Juro que me dedicaré en cuerpo y alma a servirle. Amo Makoto. Ahora es mi turno, ¿verdad? ¿Esposo mío? Por su... La verdad es que este doblaje es de los más cuidados que he escuchado últimamente, y en general tiene una vibra distinta a los doblajes de Crunchyroll que había escuchado en los últimos días. Digo, los últimos que vi fueron a Couple of Cuckoos y el del anime de Shikimori. Es difícil ponerlo en palabras, pero si pudiera ponerlo sería más o menos así. Diría que todo el doblaje tiene un lenguaje rebajado, es decir, no es particularmente formal, y a lo largo de toda la serie se encarga de meter ciertas expresiones o formas de hablar que hacen sentir a la serie más propia en el idioma. Sé que esto podría parecer algo obvio, pues en teoría es lo que un doblaje suele hacer, pero no, se nota que este doblaje hace pequeñas modificaciones en el guión, las cuales hacen una gran diferencia, que se ven completamente reflejadas incluso en cómo terminas por percibir a los personajes. Estos pequeños cambios no son invasivos, es decir, son expresiones únicamente, no son referencias. Si bien el doblaje sí tiene algunas, llegaremos a ellas más adelante. Empezando con lo de las expresiones, tenemos el hecho de que, por ejemplo, en el capítulo 2 cuando nuestro protagonista corta un árbol, uno de los orcos diga que la espada está más afilada que la lengua de su mujer. ¡Qué buena espada me dieron! Está muy afilada. Más afilada que la lengua de mi mujer. Oye, ¿te lastimaste? Ah, esto es algo que siempre me pasa. Sí, Siguiendo con esos detalles, tenemos el hecho de que Tomoe utilice el término tranqui en más de una ocasión. O también más adelante cuando conocemos a los enanos, ella misma termina diciendo lo que se ve no se juzga. Si te vas a revisar los subtítulos de Crunchyroll tanto en inglés como en español, los diálogos son algo distintos. Pero por si eso no fuera poco, las modificaciones en el guión van más allá de aterrizar las expresiones y demás cosas, también se trata de darle más sentido a algunas partes en el idioma, y habla de la mano que se le metió al mismo, o cómo es que simplemente se trabajó bien en ese sentido. En el capítulo 3, cuando la araña pregunta cuál va a ser su nombre, en todas las versiones del doblaje se utiliza el mismo diálogo del protagonista que en los subtítulos, en donde habla de que la llama Mio por un conjunto de caracteres japoneses y demás cosas. Trasladar eso a la versión en español no hubiera quedado mal, de hecho hubiera sido seguir a las demás versiones, pero en este caso se opta por una explicación mucho más simple, que hace el mismo sentido o incluso más. La razón de llamarla Mio es porque cuando se enfrentaron la araña no dejaba de decir que quería que nuestro protagonista fuera para ella únicamente. Pero así que, desde ahora, te llamarás Mío. Mío. Cuando estuvimos luchando antes, te rehusabas solo a matarme. Parecías solo tu presa y decías a todos, ese hombre es mío. Acepta mi nombre humildemente. Entonces mi nombre quiere decir que soy solamente suya. Con la fuerza de su magia va a moldearme a su gusto. No, para nada. Mío. Otra expresión como las que mencionaba antes se puede escuchar cuando Tomoe dice Nya, mientras que en las demás versiones simplemente dice que le da vergüenza que use esas expresiones porque las ve en sus recuerdos. En la versión en español se cambia por un me da ansiedad. Me equivoqué de serie. ¡Ay, deja de hurgar en mis recuerdos! ¡Ay, no te pongas así! Aunque ya las grabé para verlas completas después. Entonces no los veas en mi cerebro. Entonces no sería emocionante, ña. No hables así que me da ansiedad. Por favor, amo querido. Con respecto a las voces, la verdad es que todas me gustaron bastante, principalmente la de Tomoe. Me agrada bastante que todo el tiempo suene medio ruda, además de que como viene de ser un dragón su voz no es particularmente dulce, lo cual no me desagrada para nada.
Algo que me llama la atención del personaje es que todos se refieren a Tomoe como él, mientras que ella sí lo hace desde el pronombre femenino. Con respecto a la voz del protagonista tampoco tengo ninguna queja, solo que por momentos creo que su voz se vuelve muy nasal o la calidad de su audio se escucha algo rara. Esto se puede notar en la escena del capítulo 5 cuando nuestro protagonista invita a los demás sujetos a cenar, o cuando lo invitan, su voz suena medio rara. Todos ellos han sido nuestros compañeros de viaje. Ya que estamos por aquí, ¿no les gustaría tener una última cena todos juntos? ¡Claro, con gusto! Si te parece bien, yo elegiré el lugar. Más tarde te avisaré dónde es. Creo que eso es algo que suele ocurrir en ese capítulo y otras 2 veces más a lo largo de la serie. Bueno, terminé viendo hasta el capítulo 11, y solo pasó en 2 ocasiones más, así que no sé si vuelva a pasar tanto. Siguiendo con las referencias, creo que la que más llega a destacar y noté es una la banda Timbiriche, un grupo de música mexicano. Esta se puede escuchar en el capítulo 4 cuando Tomoe y Mio hablan. Esta dice, con todos menos conmigo, y lo hace con una forma particular, igual que la canción homónima del grupo. El joven amo siempre está tranquilo y es muy amable con todos. Sí, con todos menos conmigo. Sin embargo, cuando estuvimos hablando de la mujer del retrato, se comportó de manera muy extraña. Tienes razón. Aunque no sé si alguien joven termine de entenderla, personalmente creo que si no la entiendes tampoco es como que afecte en algo, simplemente quedaría como una forma peculiar en la que Tomoe decidió decir la frase. Otra referencia es la de Spider-Man en el capítulo 7, pero esa viene directamente de los subtítulos así que no la cuento. Algo de lo que me di cuenta es que este es de los pocos doblajes recientes de Crunchyroll que no tiene ningún error técnico. Bueno, sí tiene uno, pero no es uno típico por los que los diálogos se hayan grabado a distancia o algo así, aunque en realidad no sé cómo se grabó el doblaje. No hay diálogos que se aceleren de golpe, cambios drásticos en la calidad de audio, más allá de lo que mencionaba antes de nuestro protagonista. Con respecto al error que mencionaba antes, existe uno de sincronización de labios de Tomoe en el capítulo 4, cuando terminan por descubrir la verdad del gremio y salvan a la chica secuestrada. Cuando la cámara se encuentra en una esquina, a Tomoe se le mueve la boca y dice, ¿de qué están hablando? El problema es que el personaje empieza a hablar después de que se le mueve la boca, y sigue hablando después de que se le cierra. Es como si hubieran puesto el diálogo en medio. Te pasas de listo. ¿Qué dijiste? ¿Ustedes son las del otro día? Exageraron con eso de ser nivel 1500. ¿De qué estás El hablando? día que alteraron sus niveles. Si falsean demasiado su nivel, entonces les van a dar trabajos imposibles. En un principio creí que se trataba de haber seguido la versión original, pero no, en la versión japonesa el diálogo está bien colocado y sincronizado. Siguiendo con las referencias, hay otra bastante sutil a Dragon Ball. Cuando las dos chicas duermen y se encuentran hablando dormidas en el capítulo 6, Tomoe menciona el Kamehameha. Ya se durmieron las dos. Mis novelas, no. Jame. Una ama las series de época y la otra es una fanática del anime y los cómics. Me van a volver loco. Quizá como último detalle creo que podría mencionar algo de un diálogo en ese mismo capítulo, cuando nuestro protagonista va a hacer su trabajo solo y le terminan diciendo del maleficio en el que se encuentra la esposa e hija del representante de Rembrandt. Él dice que al final el chamán solo pudo decirles el nivel del maleficio, pero cuando nuestro protagonista tiene un diálogo interno y repasa esa frase, la cambia y dice hasta el final. Pudimos atrapar a ese chamán. Sin embargo, al final, lo único que nos dijo fue el nivel del maleficio. ¿Dijo hasta el final? O sea que ya no está entre nosotros. Me gustaría ver cómo se fabrica la medicina, si le parece. Eso es enteramente un detalle de este doblaje, ya que en los subtítulos en inglés de Crunchyroll, en el diálogo del representante de Rembrandt y nuestro protagonista, se utiliza la frase until the end, o hasta el final en español. En conclusión, creo que si vas a ver la serie por primera vez deberías darle una vista en español. Si bien puede que la versión japonesa te guste porque es la versión original, diría que no tiene nada de desperdicio ver la versión en español, incluso si no tienes como referencia la versión japonesa. Y diría que fácilmente puede convertirse en uno de los mejores doblajes de Crunchyroll que he escuchado últimamente. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.